Hola a todos, hoy vengo a comentarles acerca de los mapas de Carnot. Básicamente esta es una herramienta que nos permite hacer simplificación de funciones y por tanto pues simplificar circuitos. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, como ya recordarán, pues digamos del álgebra de Boole nosotros sabemos que si hay una función que define la operación de un circuito, y en este caso es un circuito de lógica combinacional, pues esta expresión es susceptible de reducirse, ¿no? Entonces existe un álgebra, que en este caso es el álgebra de Boole y los teoremas de Morgan que nos permiten hacer reducción de estos circuitos y pues para tener una versión simplificada. ¿Qué es esto? Pues que la salida se comportará de la misma manera, simplemente que pues nosotros tendremos una representación equivalente de ese circuito. Entonces para esto pues el señor Carnot básicamente lo que nos brindó fue una herramienta que nos permite poder tener nosotros a partir de una tabla de verdad, por ejemplo, o de una función, tener una representación matricial de cada uno de estos elementos. ¿Esto es qué? Pues que cada uno de estos, si nosotros recordamos, pues esta es nuestra tabla de verdad, entonces nos están dando la definición para la entrada y para la salida y nos dicen que tenemos cuatro variables. En este caso estas cuatro variables pues hacen referencia al dominio de la función. El dominio de la función es que yo tengo posibilidades para A, para B, para C y para D. ¿Listo? Y que nuestra salida pues está definida por X. Para hacer esto entonces nosotros podemos llegar y decir, mire, esto es mis variables A y B y mi variable C y D. Es decir, aquí en este caso tendremos que relacionar nuestras entradas, que son nuestro dominio, y la tabla se construye para pues la salida. Entonces en este caso sería que lo que vayamos a obtener de acá representa pues precisamente lo que es X. Cada uno de estos elementos de acá pues tiene una representación directa en la tabla. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros acá lo que estamos haciendo es matricialmente tratar de describir todas las posibles o todas las posibilidades que tenemos en nuestras de las posibles combinaciones de ese dominio. ¿Listo? De tal manera que lo que se busca es que entre cada uno de estos elementos pues haya cambios solamente de un bit. ¿Listo? Y eso lo veremos ahora más adelante. Pero pues en general nosotros diríamos que, por ejemplo, si miramos o evaluamos las filas, nosotros decimos, mire, esta fila, ¿cierto? Que está definida por 00, pues al pasar a la siguiente fila, lo único que va a hacer es que va a tener un cambio de un bit. Si nosotros logramos garantizar eso, pues digamos que podríamos aprovechar el mapa de Carnot para hacer simplificación de variables. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre esta fila y esta fila de acá, lo único que cambió fue este bit de acá. Entre esta de acá y la siguiente, pues está cambiando, ¿cierto? Este se mantiene fijo y este de acá cambia. Y este de acá con respecto al otro, entonces es cambio de un bit, en este caso es 1. ¿Listo? Lo importante aquí es saber, o seguramente ustedes ya lo habrán visto, que no seguimos el mismo orden, ¿no? Entonces nosotros si tuviéramos 00, 01, probablemente aquí deberíamos definir 10 y aquí deberíamos definir 11, ¿no? O 11. Pero como se darán cuenta, digamos que esta organización es conveniente porque si yo hago este cambio estoy garantizando el cambio de un bit y eso me va a permitir hacer la simplificación. Eso mismo debería suceder en las columnas. Para nuestro caso, si nos damos cuenta, tenemos 00, 01, de aquí a aquí solamente hay cambio de un bit que sería este de acá, de este de acá a este de acá, entonces miren que este bit cambia y este bit cambia de acá. Por lo tanto, digamos que ahí no podríamos utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues reorganizarlo. Pasar este para acá y este de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aquí vamos a tener el 11 y aquí en este caso pues tendríamos 10. ¿Listo? Lo interesante es que teniendo esta configuración, esta organización, cada uno de los elementos va a tener una correspondencia dentro de esta matriz. Y eso es que, por ejemplo, que si A es 0, B es 0, C es 0 y D es 0, pues yo puedo ubicarlo fácilmente acá. Entonces A, B es 0, 0, C, D es 0, 0, por tanto, él estará ubicado acá. Y lo mismo hago con cualquiera de estos valores. Entonces, por ejemplo, el siguiente es 001 y valor 1. Eso quiere decir que A y B valen 0 y que C y D valen 0,1. Entonces A, B en 0 y C y D 0,1. En este caso pues sería este de acá. Y aquí lo que tenemos es que pues nosotros vamos a tener un 1. ¿Listo? Después tendremos entonces 0,10, 0,010, 0,010 para nuestro caso ya sabemos que es este de acá. Y 0,010 de acuerdo a la tabla pues es un 0. ¿Listo? 0,011 es un 1. ¿Listo? 0011 es un 1. Y así lo hacemos para todos los demás. 0100 es un 1 de acuerdo a la tabla.
0101 es un 0, 0110 es un 0, entonces 0110 es un 0, 0111 es un 1, listo. Después venimos con esta de acá, que sería 1100. 1100 para nuestro caso es un 0 de acuerdo a la tabla. 1101 es un 0 de acuerdo a la tabla. 1110 es un 1 de acuerdo a la tabla. ¿Listo? 1111 es un 1 también. Y nos quedaría esta que es la correspondiente al 10. Entonces cuando AB vale en 10. AB en 10, entonces tenemos 1000, que pues básicamente es 0. 1001, que es 0, ¿listo? 1010, que es este de acá, es 0, y 1011, que vale 1, ¿listo? Entonces, esta es la forma para poder hacer la representación. Ah, bueno, aquí nos faltó uno, ¿no? Que sería 0011. 0011, en este caso, vale 1, ¿listo? Entonces, verifiquemos que, pues, todos los unos que tenemos en nuestra tabla, ¿listo? En este caso serían 2, 4, 6, 7, pues se supone que salen de esta tabla de verdad, ¿no? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Y lo importante es que correspondan, pues obviamente a las posiciones que son. Entonces 001, si nosotros lo vemos, 001 ahí tiene un 1, 0011 también tiene un 1, 0100 también tiene un 1, 0111 tiene un 1, 1011 también tiene un 1, 1110 tiene un 1 y 1111 tiene un 1. ¿Listo? Entonces, algo importante aquí a tener en cuenta, que era lo que yo les había comentado hace un momento, es que existe adyacencia de las celdas. Entonces, básicamente el método está diseñado para que yo organice de tal manera que entre cada una de las filas y entre cada una de las columnas haya cambio de un solo bit. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta en este gráfico de acá, nosotros podríamos decir, el elemento que está acá, pues es adyacente a este de acá. Este que está acá es adyacente a este de acá y este que está acá es adyacente, ya miramos a cuál. Pero pues digamos de antemano nosotros podríamos pensar que este, si lo comparamos con el siguiente, ¿listo? Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente el error, ¿sí? Y lo dejo para que ustedes lo tengan presente. Esto no es 11, aquí deberíamos tener 10 y aquí en este caso de acá pues tenemos 11, ¿listo? Que es como lo tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, si esto no lo hacemos, pues básicamente no podríamos garantizar que haya adyacencia de filas o columnas mediante el cambio de un bit. Entonces, si vamos de aquí a aquí, cambiamos un solo bit y de aquí a aquí cambiamos un solo bit. Lo interesante es que si ustedes se dan cuenta, este elemento de acá, pues es adyacente a este elemento de acá. ¿Listo? Lo mismo pasa con cualquiera de los elementos de esta columna con los de esta columna de acá. ¿Vale? Con respecto a las filas pasa exactamente lo mismo. Entonces, si yo voy de aquí a acá, debe haber cambio de un solo bit para cada uno de estos elementos y lo mismo para cada una de las filas. Pero lo interesante, como les comentaba, es que yo tengo adyacencia tanto de la última columna con la primera columna como de la primera fila con la última fila. ¿Esto por qué? Porque pues si se dan cuenta aquí yo tengo 0, 0, ¿cierto? Y en este caso el siguiente es 1, 0. Eso quiere decir que solamente hicimos cambio de un bit, que sería en este caso este de acá. ¿Listo? Y lo mismo pasa entre esta columna y esta columna de acá, ¿vale? Entonces, pues básicamente nosotros, retomando un poco algunas de las cosas que ya se han visto en los otros videos, es que pues nosotros, por ejemplo, para una tabla de verdad cualquiera, pues ya sabemos que tenemos la representación de unas entradas y una salida. En este caso, por ejemplo, pues nuestras entradas son A, B y C, ¿cierto? Y nos la están dando desde una función que es esta función de acá. Nos dicen que X es igual a negado, B negado, C, más A, B negado, C negado, más A, B, C, más A negado, B, C. Si se dan cuenta, esta
función está representada como una suma de productos, ¿vale? Siendo esto una suma de productos, pues básicamente aquí nosotros lo que decimos es que nuestro dominio, pues básicamente es A, B y C, ¿listo? Que son las entradas. Esas entradas son las que nosotros tenemos acá. Y nuestra salida, pues básicamente es la función, en este caso X, ¿listo? Entonces, estos términos de acá, como ustedes ya saben, tienen una representación directa en nuestra tabla de verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues cada uno de estos en términos de si es negado o no, pues corresponde a un valor en específico. Entonces en este caso A negado es 0, B negado es 0 y C es 1. Quiere decir que el término 001, que es este de acá, ¿cierto? Pues lo que va a hacer es que tiene un valor de 1 a la salida, o lo que es lo mismo, es decir, que es cierto. ¿Listo? Lo mismo va a suceder para este de acá, que esto va a ser 1, 0, 0. Esto de acá que es 1, 1, 1. Y este de acá que es 0, 1, 1. Eso quiere decir que en 1, 0, 0, ¿cierto? Que es este de acá, por ejemplo, tendremos un término. También tendremos uno en 1, 1, 1 y tendremos uno en 0, 11, que son todos estos términos de acá, ¿vale? Es decir, que estos términos existen. O lo que es lo mismo que si yo construyese mi mapa de Carnot, ¿cierto? Entonces, pues yo podría tener una representación equivalente de cada uno de estos elementos allá. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren que el mapa de Carnot ya no es de 4 variables, sino de 3 variables. ¿Listo? Eso hace que cambie la forma de representarlo. Nosotros tenemos varios tipos, o dependiendo del número de variables, pues tendremos, digamos, diferentes formas de poder hacer esos mapas de Carnot. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos variables, pues es muy sencillo porque nosotros decimos, por ejemplo, esta es mi variable A, esta es mi variable B. ¿Y cuáles son las posibilidades? Pues que valga 0 o 1 y para B que valga 0 o 1. Si son tres variables, como en nuestro caso, por ejemplo, nosotros podríamos organizar y decir, vea, aquí yo puedo colocar A, B, y en este caso C es esta de acá. Y A, B, las posibilidades que hay es que valgan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y en el caso de C, pues nuevamente tengo que esto es 0 y esto es 1. ¿Listo? Son los dos posibles valores que puede tener C. Como veremos más adelante, nosotros podríamos organizarlo también, digamos, de manera diferente. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, que dejo solamente A aquí y que aquí coloco B. Aquí puedo colocar AB y puedo colocar AC. Entonces en este caso, pues esto sería 0, 1 y aquí tendría que colocar 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 10. ¿Listo? Y es otra posible representación. Y cuatro variables como el que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí la única diferencia es que, bueno, nosotros tendríamos aquí nuestras variables que es A, B, C y D. Y la diferencia es que, pues como ya sabemos, esta organización tiene un error que es que este de acá siempre debe ser 1, 1 y este de acá debe ser 1, 0. Es decir, estos dos se intercambian. Dejo el error para que no se les olvide y siempre lo tengan presente, que es 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, ¿vale? Entonces, retomando el ejercicio, pues si yo tengo estas tres variables, por ejemplo, yo digo x es igual a negado b negado c más abc más a negado bc. En este caso, estas variables de acá, pues lo que me están diciendo es que existe un 1 en la posición, y en este caso sería 0, 0, 1, un 1 en la posición 1, 1, 1 y un 1 en la posición 0, 1, 1. Es decir, que si yo lo completo acá, pues yo digo, vea, por ejemplo, dependiendo de cómo organice, entonces yo digo, por ejemplo, esto es A, B y esto es C y esta es mi variable X. De tal manera que yo digo, vea, en 001, 001, ¿cuál es? Entonces 001 es este de acá, aquí va a aparecer un 1. En 111, que en este caso sería este de acá, pues voy a tener un 1 y tendría un 1 en 011. 011 entonces es 011, aquí voy a tener un 1. Y pues lo que voy a tener acá pues es que esto será un 0, un 0, un 0, 0 y 0. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esto? Pues si yo las tengo acá, la idea es que las casillas adyacentes, como lo dice en esta parte de acá, pues difieren solo en una variable. Entonces, de acuerdo con el álgebra de Boole, pues si yo tengo casillas de esta manera, pues básicamente si yo las agrupo, al sumarlas, este término de acá, pues básicamente se reduciría. ¿Listo? ¿Esto qué es? Pues que yo, por ejemplo, puedo agrupar
en función de o en términos pares, ¿cierto? Para tratar de garantizar esta ley de acá. Si yo hago esa agrupación, por ejemplo, yo lo que podría hacer es que podría agrupar estos dos elementos de acá, ¿cierto? Y al hacer la agrupación de estos dos elementos de acá, pues yo lo que voy a tener es que va a haber unos elementos en términos de las filas y las columnas que se van a mantener constantes. Y va a haber uno variable. Ese término variable es el que básicamente yo voy a simplificar mediante esta ley de acá. Entonces, si nosotros miramos, pues los términos constantes en este caso, pues va a ser A, ¿cierto? Porque A se mantiene en 0. Como es 0, quiere decir que para nosotros A es negado. ¿Listo? B está cambiando, en este caso, como B cambia, es precisamente el término que vamos a simplificar. Y C permanece constante, y permanece constante en 1. Entonces esto es A negado C. Lo mismo entonces puedo hacer para este de acá, pero pues la idea es que yo agrupe tanto como lo necesite de tal manera que pueda hacer una simplificación y que cubra todos los unos. En este caso, cubrir todos los unos es que yo podría tomar estos dos términos, a pesar de que este uno ya lo hubiese usado para el anterior, pero si yo lo agrupo de esta manera, mire que me permitiría reducir una variable, y en este caso la variable a reducir pues sería A, ¿no? Entonces permanece constante B y C. Lo que quiere decir que esta misma función, después de pasarla por el mapa de Carnot, pues lo que me está diciendo es que yo voy a tener que x es igual a A negado C más BC. ¿Listo? Esto es que esta función es la función o la versión simplificada de esta función de acá. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para poder hacer una implementación mejor con un menor número de elementos con respecto a la función original. Y esta tabla de verdad y esta tabla de verdad, estas dos funciones son equivalentes, ¿vale? Entonces, para simplificar, ¿qué tengo? Pues yo puedo agrupar por pares, por cuádruples, por octetos, ¿listo? La idea es que siempre sean múltiplos pares. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, como ya les comenté, pues la versión más simple era haber agrupado pares. En este caso, pues esta es la agrupación de pares, ¿listo? Y el resultado de esto, como ya lo comentamos y nuevamente lo repito acá, es que este término de acá pues nos va a definir que se permanece constante A, y en este caso es A negado, B cambia, por tanto se elimina, y permanece constante C. Y por este lado de acá nosotros tenemos que cambia A, por tanto A se elimina, B permanece constante y es de valor 1, por tanto es B sin negar, y C constante, entonces es BC. Por tanto aquí pues igual nosotros tenemos que x es igual a A negado C más BC. ¿Listo? Lo mismo, entonces, aquí hay algunos ejemplos de agrupamiento de cuádruples. Nuevamente hago la referencia o dejo el error para que ustedes siempre tengan la precaución de que esto es 11 y esto es 10. Esto es 11 y esto es 10. Esto es 11 y esto es 10. 11 y 10, ¿listo? Recuerden que siempre es 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y aquí pues obviamente dependerá de las variables que tengamos. Entonces voy a colocar por ejemplo A, B, C, D, pero miren que esto pudiese ser o llamarse de cualquier manera. X, Y, Z, W, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, agrupamiento de cuádruples es que yo puedo agrupar 4 unos, ¿vale? Entonces en este caso, por ejemplo, imagínense que todo el resto de elementos son 0. Entonces 0 acá, 0 acá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Si yo quiero hacer la simplificación de este elemento de acá, pues entonces tomo todos estos 4, ¿cierto? Y verifico. Entonces, ¿cuál permanece constante y cuál cambia? Si nosotros nos damos cuenta al agrupar de a 4, pues cada uno de estos elementos siempre va a haber un cambio, tanto en A como en B. ¿Listo? Y en este caso lo que permanecería constante simplemente sería C y D, porque permanezco constante en esa columna. Entonces en este caso C vale 0 y D vale 1, entonces esto sería C negado D. Y esa sería la simplificación de este. Lo mismo pasaría en este caso de acá, entonces asuman que el resto de valores pues es 0, es decir, todo esto es 0, ¿listo? Y lo único que estaría cambiando para nosotros es que tenemos ahora los unos,
pero están sobre la fila. Al evaluarlo, nosotros podríamos mirar, si decimos que esto nuevamente es A, B, C y D, pues que todas las columnas están variando y solamente permanecen constantes las filas. Por tanto, para nuestro caso esto sería A negado, B negado. ¿Listo? Lo mismo para este de acá. Entonces, en este caso, miren que yo agruparía estos cuatro. ¿Listo? Agruparlos así garantiza que tengo cambio de un bit tanto en una fila como en una columna. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que, pues básicamente, el resultado de esto es que, ¿qué permanece constante acá? Pues si nosotros miramos las filas, lo que permanece constante es Y. Entonces, en este caso es Y, ¿cierto? Y por el caso de las columnas, nosotros podríamos decir, si esto es 0, 1 y esto es 11, mire que el que permanece constante es W, ¿cierto? Pero el que está cambiando es Z. Entonces, como permanece constante W y es de valor 1, entonces esto sería YW, ¿vale? Y otro posible caso es este de acá. Entonces miremos que aquí algo interesante, y es que este término de acá, ¿cierto? Nosotros decíamos que podríamos agruparlo, por ejemplo, con este de acá, pero lo mismo pasaría con este de acá y con este de acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, entre esta casilla de acá y esta casilla de acá, habría cambio de ¿cuántos bits? Esto es 1, 0 y 0, 0, ¿cierto? Y este de acá es 0, 0 y 1, 0. Entonces, para que lo revisen, pero pues básicamente lo que tenemos es que hay una correspondencia, y al simplificar esto de esta manera, pues nosotros podríamos decir que tendríamos que mirar que permanece constante. Entonces, si miramos acá, entre esta fila y esta fila de acá permanece constante. Bueno, aquí tendremos que poner un nombre, digamos que esto se llama XYZW nuevamente, y entonces aquí diríamos permanece constante y en este caso Y sería negado. ¿Y quién más permanece constante? X en este caso estaría variando, pero si ahora vemos en columnas, entre este y este de acá, esto es 1, 0, ¿no? Entonces estaría cambiando Z, pero W permanece constante. Y W permanece constante en 0, entonces sería Y negado, W negado, ¿vale? Octetos, entonces lo mismo. Acá nuevamente hago la corrección, esto es 1, 1, esto es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 y 1, 0, para que no se les olvide. Entonces lo mismo, si yo tengo aquí A, B, C y D, yo podría agrupar 8 unos, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, si esto es 0, digamos esto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí la agrupación pues básicamente sería tomar estos 4 y los podría agrupar con estos 4 de acá. ¿Listo? Esta agrupación, ¿qué me daría? Pues que si yo hago esto, pues entonces me permanece constante. Bueno, las columnas todas están cambiando, ¿cierto? Y las filas, ¿qué pasaría? Miren que las filas cambia A, pero B permanece constante. Entonces en este caso eso es B negado. ¿Listo? Miren que entre más unos estemos agrupando, pues el número de variables que vamos a tener en la salida pues va a ser mucho menor, ¿no? Lo mismo pasa acá, miren. Entonces yo podría agrupar estos de acá, todos estos 8, ¿cierto? Y entonces lo que podría tener es que mi salida es, si esto nuevamente es A, B, C y D, pues lo que vamos a tener aquí es que hay cambio en todas las filas, ¿cierto? Y en las columnas, entre este y este de acá, miren que el único que permanece constante en este caso sería D, que es uno aquí y uno acá. Entonces D sería el resultado de esto. Y lo mismo acá. Entonces hago agrupación entre estos 4 y estos 4 de acá. ¿Listo? Y al agrupar estos 4 y estos 4 de acá, pues lo que voy a tener es que todas las filas van a cambiar, pero en el caso de las columnas, entonces nuevamente si yo esto lo llamo A, B, C y D, lo que va a suceder es que en el caso de las columnas, pues D permanecerá constante. Entonces en este caso esto será D negado. ¿Vale? Ejemplos. Entonces, cosas que podríamos tener. Nuevamente, hago el cambio acá. Esto es 1, 1. Esto es 1, 0. Esto es 1, 1. Y esto es 1, 0. 1, 1.
y 1, 0. Recuerden que siempre es 0, 0, 0, 1, 11 y 10 en el caso de 4 variables. Si yo tengo algo como esto de acá, pues de acuerdo a lo que yo les comenté, entre mayor número de unos yo tenga, pues menor número de variables tendré. Eso quiere decir que si yo agrupo todos estos de acá, pues tengo cambios en todas las filas, pero también tengo cambios en todas las columnas. Entonces, si esto es x, por ejemplo, pues aquí simplemente x va a ser igual a 1, ¿vale? Aquí hay otro caso, entonces yo podría agrupar como, mire que yo tengo estos 4 de acá, con estos 4 de acá, puede ser una agrupación. Ese término que nos da, pues en nuestro caso, decimos hay cambio en todas las columnas, sin embargo en las filas, el término que permanece constante sería b, y como vale 0, entonces esto será b negado. ¿Qué más debo agrupar? Miren que yo tengo estos 4 de acá, entonces puedo agrupar estos 4 unos, y estos 4 unos para nuestro caso es que hay variación en todas las filas, pero las columnas permanecen constantes y por tanto c vale 1, C vale 1 y D vale 0. ¿Y qué más puedo agrupar? Entonces tengo este 1 y este 1 de acá me faltan, ¿no? Entonces, ¿qué agrupación podría hacer? Yo podría tomar estos dos, ¿cierto? Puedo tomar estos dos de aquí o puedo tomar estos dos de aquí, los que yo quiera. Entonces, si yo agrupo, por ejemplo, estos dos de acá, ¿cierto? Esta agrupación me va a dar otro término. Y en este caso este otro término es que A vale 1, B está cambiando y permanece constante C y D en 1. ¿Listo? Me sirve agrupar con otro elemento porque me ayuda a simplificar variables. En este caso, mire que la variable que simplificamos es B. Si las hubiese tomado como uno solo, pues tendría que meter la variable B. Y pues digamos que el objetivo del mapa es tratar de mirar las posibles combinaciones que me permiten hacer esa reducción. Lo mismo va a pasar con este 1 de acá. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo lo simplifico? Entonces yo podría tomar este 1, por ejemplo, ¿cierto? Y lo tomo con este 1 de acá. Y ese valor de acá, esta simplificación, pues lo que me va a dar es que permanece constante A y B en 1. Entonces esto va a ser, el término es AB, ¿listo? Y en términos de las columnas, el que permanece constante es D en 0. Entonces esto sería AB denegado. Y por tanto el resultado de esta matriz pues va a ser la suma de este término más este término más este término más este término de acá. ¿Listo? Otra posibilidad pues es que yo tengo este de acá. Entonces otro ejercicio, este de acá. Si ustedes se dan cuenta, pues acá yo tengo un grupo de 4 unos que son consecutivos. Entonces yo podría agrupar este de acá. Y este término de acá lo que me va a decir es que permanece constante C negado y D negado. Tengo aquí 3 unos, pero ustedes ya saben que no puedo agrupar número impar de unos. Por tanto, lo que tendría que hacer es agrupar estos dos de acá. De esto me va a salir una representación, que en este caso pues es que A permanece constante, B cambia, por tanto se elimina, y C y D permanecen constantes. Entonces esto es C y D, ¿vale? Pero este 1 que está acá, pues la idea es que también yo lo pueda simplificar y pues la idea no es agruparlo solo, sino simplemente yo podría tomar este valor o estos dos de acá, y tomando estos dos de acá, pues A cambia, B es 1 y tengo que C y D es 1. Y finalmente este término de acá, entonces miren que lo mismo, está solo, yo podría agruparlo o tomarlo como solo, pero entonces tendría variaciones tanto en A y en B y en C y D. Entonces lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es que podría agrupar este 1 de acá con este 1 de acá. Acuérdense que son adyacentes. Y haciéndolo de esa manera, nosotros decimos, vea, son constantes las filas, por tanto, A vale 1, B vale 0, y en el términos de las columnas, pues nosotros tendríamos que permanece constante D con un valor de 0. Entonces esto será A, B negado, D negado. ¿Listo? Y el resultado pues será la suma de estos términos de acá. ¿Listo? Existen también algunas condiciones que para algunos ejercicios, como veremos más adelante y demás, pues hay niveles para los que la salida no se define. Entonces a nosotros nos podrían dar una tabla de verdad como la que está a continuación. Nos dice, mire, tenemos tres entradas, que en este caso es A, B y C, y nuestra salida se llama Y.
y las posibles combinaciones son estas de acá. Entonces, para algunas de ellas, por ejemplo, ya tiene la definición de qué corresponderá el valor, si es un 0 o un 1. Este caso es un 1, 1, 0 y 1. Pero existen momentos en los cuales, por ejemplo, y piensen en un sistema de alarmas. Un sistema de alarmas es probable que, por ejemplo, si tengo muchos sensores distanciados a una gran, digamos, a una distancia apreciable, y yo dentro de ese sistema estoy considerando que, por ejemplo, eh, si se activaran todos a la vez sería una condición que no me interesa. Por ejemplo, pues yo podría decir, mire, si es A, B y C y todos se activan a la vez, pues implicaría que esto es 1, 1, 1, pero no me interesa que evaluar esa condición, pues simplemente para mí esto, el valor de la salida sería una X. En este caso del ejercicio lo que nos están diciendo es, vea, cuando A vale 0, B vale 1 y C vale 0, pues no nos importa que haya la salida. ¿Listo? Lo mismo aquí, cuando A vale 1, B vale 0 y C vale 1, no nos importa que haya la salida. Puede ser un 0 o un 1, ¿vale? Y eso es muy beneficioso para nosotros porque cuando construimos la tabla, que está aquí, entonces tenemos tres variables, A, B y C, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, 0, 1. Si ustedes dan cuenta está bien construida. Y lo que tenemos aquí es la distribución 0, 1, 1, 1, X, 0, 1, 1 y X. ¿Listo? El hecho de que no importen implica que para nuestro caso pueden valer un 0 o un 1. Y como yo tengo que hacer simplificación, pues básicamente lo que yo tengo que hacer es definir qué va a pasar con estas X. Entonces lo que me dice Carno es, si usted las necesita y le sirven para su simplificación, pues utilícelas. Entonces en nuestro caso, miren que por ejemplo, yo podría llegar y decir, miren, voy a agrupar, ¿cierto? Entonces en este caso tengo 1, 1, 1 y este de acá. Yo podría agrupar aquí y podría agrupar aquí como si fueran pares, pero miren que si yo por ejemplo defino este como un 1, yo podría agrupar completo y podría decir todo esto, 4 como tal, corresponden a un valor de, en este caso pues cambiarían todas las filas y permanece constante las columnas, y C vale 1, eso quiere decir que esto vale C. ¿Listo? Lo que sucede es que cuando yo ya la defino, pues queda definida, ¿no? Entonces, si esto es un 1, pues aquí para mí pues sería muy sencillo poder llegar y decir esto con esto lo agrupo también, ¿cierto? Y este me da otro término, que en este caso pues va a ser que permanece constante las filas. Entonces, A vale 1, ¿cierto? A vale 1, B vale 0, entonces será negado. Y tengo que mirar si hay cambios en las columnas. Como hay cambios en la columna, pues simplemente se elimina la variable C. Finalmente, pues yo tendría que mirar qué hago con esta X de acá. Como yo ya agrupé todos los unos, digamos que no me interesaría agrupar esta X de acá o definirla como 1. ¿Por qué? Porque es que si yo la defino como 1, miren que en este caso pues ya la salida de este circuito pues básicamente va a ser C más A por B negado. Si yo definiese esta X como 1, me va a aparecer un término adicional. Y recuerden que la idea del mapa de Carnot pues es hacer simplificación. Entonces en este caso yo esta variable X pues simplemente la considero como un 0 y no lo tengo en cuenta en mi agrupación. Si me sirviera, por ejemplo, o apareciera otra variable, un 1 acá, por ejemplo, pues miren que si tengo un 1 acá, yo ese 1 lo hubiese podido agrupar con este de acá y no necesariamente definir esta de acá. ¿Listo? Pero pues como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, existen múltiples opciones de poder agrupar y por tanto, digamos, van a existir equivalencias entre los diferentes resultados que yo puedo obtener del mapa de Carnot. Sin embargo, la idea es que las agrupaciones se hagan de la mejor manera para tratar de tener la versión simplificada del circuito, ¿vale? Estas son algunas referencias de dónde tomé esta información y para que ustedes puedan consultarlas. Recuerden que pueden tomar cualquier edición de alguno de estos libros y cualquier otro libro de electrónica digital trae básicamente los mismos contenidos. Muchas gracias. Hola a todos, hoy vengo a comentarles acerca de los mapas de Carnot. Básicamente esta es una herramienta que nos permite hacer simplificación de funciones y por tanto pues simplificar circuitos. ¿Eso qué quiere decir? Entonces como ya recordarán pues digamos del álgebra de Boole nosotros sabemos que
si hay una función que define la operación de un circuito, y en este caso es un circuito de lógica combinacional, pues esta expresión es susceptible de reducirse, ¿no? Entonces existe un álgebra, que en este caso es el álgebra de Boole y los teoremas de Morgan, que nos permiten hacer reducción de estos circuitos y pues para tener una versión simplificada. ¿Qué es esto? Pues que la salida se comportará de la misma manera, simplemente que pues nosotros tendremos una representación equivalente de ese circuito. Entonces para esto pues el señor Carnot básicamente lo que nos brindó fue una herramienta que nos permite poder tener nosotros a partir de una tabla de verdad, por ejemplo, o de una función, tener una representación matricial de cada uno de estos elementos. ¿Esto es qué? Pues que cada uno de estos, si nosotros recordamos, pues esta es nuestra tabla de verdad, entonces nos están dando la definición para la entrada y para la salida y nos dicen que tenemos 4 variables. En este caso estas 4 variables pues hacen referencia al dominio de la función. El dominio de la función es que yo tengo posibilidades para A, para B, para C y para D. ¿Listo? Y que nuestra salida pues está definida por X. Para hacer esto entonces nosotros podemos llegar y decir, mire, esto es mis variables A y B y mi variable C y D. Es decir, aquí en este caso tendremos que relacionar nuestras entradas, que son nuestro dominio, y la tabla se construye para pues la salida. Entonces en este caso sería que lo que vayamos a obtener de acá representa pues precisamente lo que es X. Cada uno de estos elementos de acá pues tiene una representación directa en la tabla. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros acá lo que estamos haciendo es matricialmente tratar de describir todas las posibles o todas las posibilidades que tenemos en nuestras de las posibles combinaciones de ese dominio. ¿Listo? De tal manera que lo que se busca es que entre cada uno de estos elementos pues haya cambios solamente de un bit. ¿Listo? Y eso lo veremos ahora más adelante. Pero pues en general nosotros diríamos que, por ejemplo, si miramos o evaluamos las filas, nosotros decimos, mire, esta fila, ¿cierto? Que está definida por 0, 0, pues al pasar a la siguiente fila, lo único que va a hacer es que va a tener un cambio de un bit. Si nosotros logramos garantizar eso, pues digamos que podríamos aprovechar el mapa de Carnot para hacer simplificación de variables. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre esta fila y esta fila de acá, lo único que cambió fue este bit de acá. Entre esta de acá y la siguiente, pues está cambiando, ¿cierto? Este se mantiene fijo y este de acá cambia. Y este de acá con respecto al otro, entonces es cambio de un bit, en este caso es 1. ¿Listo? Lo importante aquí es saber, o seguramente ustedes ya lo habrán visto, que no seguimos el mismo orden, ¿no? Entonces nosotros si tuviéramos 0, 0, 0, 1, probablemente aquí deberíamos definir 10 y aquí deberíamos definir 1, 1, ¿no? O 11. Pero como se darán cuenta, digamos que esta organización es conveniente porque si yo hago este cambio estoy garantizando el cambio de un bit y eso me va a permitir hacer la simplificación. Eso mismo debería suceder en las columnas. Para nuestro caso, si nos damos cuenta, tenemos 0, 0, 0, 1, de aquí a aquí solamente hay cambio de un bit, que sería este de acá, de este de acá a este de acá, entonces miren que este bit cambia y este bit cambia de acá. Por lo tanto, digamos que ahí no podríamos utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues reorganizarlo, pasar este para acá y este de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aquí vamos a tener el 11 y aquí en este caso pues tendríamos 10. ¿Listo? Lo interesante es que teniendo esta configuración, esta organización, cada uno de los elementos va a tener una correspondencia dentro de esta matriz. Y eso es que, por ejemplo, que si A es 0, B es 0, C es 0 y D es 0, pues yo puedo ubicarlo fácilmente acá. Entonces A, B es 0, 0, C, D es 0, 0, por tanto, él estará ubicado acá. Y lo mismo hago con cualquiera de estos valores. Entonces, por ejemplo, el siguiente es 0, 0, 1 y valor 1. Eso quiere decir que A y B valen 0 y que C y D valen 0, 1. Entonces A, B en 0 y C y D 0, 1. En este caso pues sería este de acá y aquí lo que tenemos es que pues nosotros vamos a tener un 1. ¿Listo? Después tendremos entonces 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 10 para nuestro caso ya sabemos que es este de acá y 0, 0, 10 de acuerdo a la tabla pues es un 0. ¿Listo? 0, 0, 11 es un 1. ¿Listo? 0, 0, 11 es un 1. Y así lo hacemos para todos los demás. 0, 1, 0, 0 es un 1 de acuerdo a la tabla. 0, 1, 0, 1 es un 0. 0, 1, 10 es un 0. Entonces 0, 1, 10 es un 0. 0, 1, 11 es un 1. ¿Listo?
Después venimos con esta de acá, que sería 1100. 1100 para nuestro caso es un 0 de acuerdo a la tabla. 1101 es un 0 de acuerdo a la tabla. 1110 es un 1 de acuerdo a la tabla. ¿Listo? 1111 es un 1 también. Y nos quedaría esta que es la correspondiente al 10. Entonces cuando AB vale en 10. AB en 10, entonces tenemos 1000, que pues básicamente es 0. 1001, que es 0. ¿Listo? 1010, que es este de acá, es 0. Y 1011, que vale 1. ¿Listo? Entonces, esta es la forma para poder hacer la representación. Ah, bueno, aquí nos faltó uno, ¿no? Que sería 0011. 0011, en este caso, vale 1. ¿Listo? Entonces, verifiquemos que, pues, todos los unos que tenemos en nuestra tabla, ¿listo? En este caso serían 2, 4, 6, 7, pues se supone que salen de esta tabla de verdad, ¿no? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Y lo importante es que correspondan, pues obviamente a las posiciones que son. Entonces 001, si nosotros lo vemos, 001 ahí tiene un 1, 0011 también tiene un 1, 0100 también tiene un 1, 0111 tiene un 1, 1011 también tiene un 1, 1110 tiene un 1 y 1111 tiene un 1. ¿Listo? Entonces, algo importante aquí a tener en cuenta, que era lo que yo les había comentado hace un momento, es que existe adyacencia de las celdas. Entonces, básicamente el método está diseñado para que yo organice de tal manera que entre cada una de las filas y entre cada una de las columnas haya cambio de un solo bit. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta en este gráfico de acá, nosotros podremos decir el elemento que está acá, pues es adyacente a este de acá. Este que está acá es adyacente a este de acá y este que está acá es adyacente, ya miramos a cuál. Pero pues digamos de antemano nosotros podríamos pensar que este, si lo comparamos con el siguiente, ¿listo? Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente el error, ¿sí? Y lo dejo para que ustedes lo tengan presente. Esto no es 11, aquí deberíamos tener 10 y aquí en este caso de acá pues tenemos 11, ¿listo? Que es como lo tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, si esto no lo hacemos, pues básicamente no podríamos garantizar que haya adyacencia de filas o columnas mediante el cambio de un bit. Entonces, si vamos de aquí a aquí, cambiamos un solo bit y de aquí a aquí cambiamos un solo bit. Lo interesante es que si ustedes se dan cuenta, este elemento de acá, pues es adyacente a este elemento de acá. ¿Listo? Lo mismo pasa con cualquiera de los elementos de esta columna con los de esta columna de acá. ¿Vale? Con respecto a las filas pasa exactamente lo mismo. Entonces, si yo voy de aquí a acá, debe haber cambio de un solo bit para cada uno de estos elementos y lo mismo para cada una de las filas. Pero lo interesante, como les comentaba, es que yo tengo adyacencia tanto de la última columna con la primera columna como de la primera fila con la última fila. ¿Esto por qué? Porque pues si se dan cuenta aquí yo tengo 0, 0, ¿cierto? Y en este caso el siguiente es 1, 0. Eso quiere decir que solamente hicimos cambio de un bit, que sería en este caso este de acá. ¿Listo? Y lo mismo pasa entre esta columna y esta columna de acá. ¿Vale? Entonces, pues básicamente nosotros, retomando un poco algunas de las cosas que ya se han visto en los otros videos, es que pues nosotros, por ejemplo, para una tabla de verdad cualquiera, pues ya sabemos que tenemos la representación de unas entradas y una salida. En este caso, por ejemplo, pues nuestras entradas son A, B y C, ¿cierto? Y nos la están dando desde una función que es esta función de acá. Nos dicen que X es igual a negado, B negado, C, más A, B negado, C negado, más A, B, C, más A negado, B, C. Si se dan cuenta, esta función está representada como una suma de productos, ¿vale? Siendo esto una suma de productos, pues básicamente aquí nosotros lo que decimos es que nuestro dominio, pues básicamente es A, B y C,
¿listo? Que son las entradas. Esas entradas son las que nosotros tenemos acá. Y nuestra salida, pues básicamente es la función, en este caso x, ¿listo? Entonces, estos términos de acá, como ustedes ya saben, tienen una representación directa en nuestra tabla de verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues cada uno de estos en términos de si es negado o no, pues corresponde a un valor en específico. Entonces en este caso A negado es 0, B negado es 0 y C es 1. Quiere decir que el término 001, que es este de acá, ¿cierto? Pues lo que va a hacer es que tiene un valor de 1 a la salida, o lo que es lo mismo, es decir, que es cierto. ¿Listo? Lo mismo va a suceder para este de acá, que esto va a ser 1, 0, 0. Esto de acá que es 1, 1, 1. Y este de acá que es 0, 1, 1. Eso quiere decir que en 1, 0, 0, ¿cierto? Que es este de acá, por ejemplo, tendremos un término. También tendremos uno en 1, 1, 1 y tendremos uno en 0, 11, que son todos estos términos de acá, ¿vale? Es decir, que estos términos existen. O lo que es lo mismo que si yo construyese mi mapa de Carnot, ¿cierto? Entonces, pues yo podría tener una representación equivalente de cada uno de estos elementos allá. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren que el mapa de Carnot ya no es de 4 variables, sino de 3 variables. ¿Listo? Eso hace que cambie la forma de representarlo. Nosotros tenemos varios tipos, o dependiendo del número de variables, pues tendremos, digamos, diferentes formas de poder hacer esos mapas de Carnot. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos variables, pues es muy sencillo porque nosotros decimos, por ejemplo, esta es mi variable A, esta es mi variable B. ¿Y cuáles son las posibilidades? Pues que valga 0 o 1 y para B que valga 0 o 1. Si son tres variables, como en nuestro caso, por ejemplo, nosotros podríamos organizar y decir, vea, aquí yo puedo colocar a A, B, y en este caso C es esta de acá. Y A, B, las posibilidades que hay es que valgan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y en el caso de C, pues nuevamente tengo que esto es 0 y esto es 1. ¿Listo? Son los dos posibles valores que puede tener C. Como veremos más adelante, nosotros podríamos organizarlo también, digamos, de manera diferente. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, que dejo solamente A aquí y que aquí coloco B. Aquí puedo colocar AB y puedo colocar AC. Entonces en este caso, pues esto sería 0, 1 y aquí tendría que colocar 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 10. ¿Listo? Y es otra posible representación. Y cuatro variables como el que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí la única diferencia es que, bueno, nosotros tendríamos aquí nuestras variables que es A, B, C y D. Y la diferencia es que, pues como ya sabemos, esta organización tiene un error que es que este de acá siempre debe ser 1, 1 y este de acá debe ser 1, 0. Es decir, estos dos se intercambian. Dejo el error para que no se les olvide y siempre lo tengan presente, que es 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, ¿vale? Entonces, retomando el ejercicio, pues si yo tengo estas tres variables, por ejemplo, yo digo x es igual a negado b negado c más abc más a negado bc. En este caso, estas variables de acá, pues lo que me están diciendo es que existe un 1 en la posición, y en este caso sería 0, 0, 1, un 1 en la posición 1, 1, 1 y un 1 en la posición 0, 1, 1. Es decir, que si yo lo completo acá, pues yo digo, vea, por ejemplo, dependiendo de cómo organice, entonces yo digo, por ejemplo, esto es A, B y esto es C y esta es mi variable X. De tal manera que yo digo, vea, en 001, 001, ¿cuál es? Entonces 001 es este de acá, aquí va a aparecer un 1. En 111, que en este caso sería este de acá, pues voy a tener un 1 y tendría un 1 en 011. 011 entonces es 011, aquí voy a tener un 1. Y pues lo que voy a tener acá pues es que esto será un 0, un 0, un 0, 0 y 0. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esto? Pues si yo las tengo acá, la idea es que las casillas adyacentes, como lo dice en esta parte de acá, pues difieren solo en una variable. Entonces, de acuerdo con el álgebra de Boole, pues si yo tengo casillas de esta manera, pues básicamente si yo las agrupo, al sumarlas, este término de acá, pues básicamente se reduciría. ¿Listo? ¿Esto qué es? Pues que yo, por ejemplo, puedo agrupar en función de o en términos pares, ¿cierto? Para tratar de garantizar esta ley de acá. Si yo hago esa agrupación, por ejemplo, yo lo que podría hacer es que podría agrupar estos dos elementos de acá, ¿cierto?
Y al hacer la agrupación de estos dos elementos de acá, pues yo lo que voy a tener es que va a haber unos elementos en términos de las filas y las columnas que se van a mantener constantes. Y va a haber uno variable. Ese término variable es el que básicamente yo voy a simplificar mediante esta ley de acá. Entonces, si nosotros miramos, pues los términos constantes en este caso pues va a ser A, ¿cierto? Porque A se mantiene en 0. Como es 0, quiere decir que para nosotros A es negado. ¿Listo? B está cambiando, en este caso como B cambia, es precisamente el término que vamos a simplificar. Y C permanece constante en 1. Entonces esto es A negado C. Lo mismo entonces puedo hacer para este de acá, pero pues la idea es que yo agrupe tanto como lo necesite de tal manera que pueda hacer una simplificación y que cubra todos los unos. En este caso, cubrir todos los unos es que yo podría tomar estos dos términos, a pesar de que este uno ya lo hubiese usado para el anterior, pero si yo lo agrupo de esta manera, miren que me permitiría reducir una variable, y en este caso la variable a reducir pues sería A, ¿no? Entonces permanece constante B y C. Lo que quiere decir que esta misma función, después de pasarla por el mapa de Carnot, pues lo que me está diciendo es que yo voy a tener que x es igual a A negado C más BC. ¿Listo? Esto es que esta función es la función o la versión simplificada de esta función de acá. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para poder hacer una implementación mejor con un menor número de elementos con respecto a la función original. Y esta tabla de verdad y esta tabla de verdad, estas dos funciones son equivalentes, ¿vale? Entonces, para simplificar, ¿qué tengo? Pues yo puedo agrupar por pares, por cuádruples, por octetos, ¿listo? La idea es que siempre sean múltiplos pares. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, como ya les comenté, pues la versión más simple era haber agrupado pares. En este caso, pues esta es la agrupación de pares, ¿listo? Y el resultado de esto, como ya lo comentamos y nuevamente lo repito acá, es que este término de acá pues nos va a definir que se permanece constante A, y en este caso es A negado, B cambia, por tanto se elimina, y permanece constante C. Y por este lado de acá nosotros tenemos que cambia A, por tanto A se elimina, B permanece constante y es de valor 1, por tanto es B sin negar, y C constante, entonces es BC. Por tanto aquí pues igual nosotros tenemos que x es igual a A negado C más BC. ¿Listo? Lo mismo, entonces, aquí hay algunos ejemplos de agrupamiento de cuádruples. Nuevamente hago la referencia o dejo el error para que ustedes siempre tengan la precaución de que esto es 11 y esto es 10. Esto es 11 y esto es 10. Esto es 11 y esto es 10. 11 y 10, ¿listo? Recuerden que siempre es 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y aquí pues obviamente dependerá de las variables que tengamos. Entonces voy a colocar por ejemplo A, B, C, D, pero miren que esto pudiese ser o llamarse de cualquier manera. X, Y, Z, W, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, agrupamiento de cuádruples es que yo puedo agrupar 4 unos, ¿vale? Entonces en este caso, por ejemplo, imagínense que todo el resto de elementos son 0. Entonces 0 acá, 0 acá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Si yo quiero hacer la simplificación de este elemento de acá, pues entonces tomo todos estos 4, ¿cierto? Y verifico. Entonces, ¿cuál permanece constante y cuál cambia? Si nosotros nos damos cuenta al agrupar de a 4, pues cada uno de estos elementos siempre va a haber un cambio, tanto en A como en B. ¿Listo? Y en este caso lo que permanecería constante simplemente sería C y D, porque permanezco constante en esa columna. Entonces en este caso C vale 0 y D vale 1, entonces esto sería C negado D. Y esa sería la simplificación de este. Lo mismo pasaría en este caso de acá, entonces asuman que el resto de valores pues es 0, es decir, todo esto es 0, ¿listo? Y lo único que estaría cambiando para nosotros es que tenemos ahora los unos, pero están sobre la fila. Al evaluarlo nosotros podríamos mirar, si decimos que esto nuevamente es A, B, C y D, pues que todas las columnas están variando
y solamente permanecen constantes las filas. Por tanto, para nuestro caso esto sería A negado, B negado. ¿Listo? Lo mismo para este de acá. Entonces, en este caso, miren que yo agruparía estos 4. ¿Listo? Agruparlos así garantiza que tengo cambio de un bit tanto en una fila como en una columna. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que, pues básicamente, el resultado de esto es que, ¿qué permanece constante acá? Pues si nosotros miramos las filas, lo que permanece constante es Y. Entonces, en este caso es Y, ¿cierto? Y por el caso de las columnas, nosotros podríamos decir, si esto es 0, 1 y esto es 11, mire que el que permanece constante es W, ¿cierto? Pero el que está cambiando es Z. Entonces, como permanece constante W y es de valor 1, entonces esto sería YW, ¿vale? Y otro posible caso es este de acá. Entonces miremos que aquí algo interesante, y es que este término de acá, ¿cierto? Nosotros decíamos que podríamos agruparlo, por ejemplo, con este de acá, pero lo mismo pasaría con este de acá y con este de acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, entre esta casilla de acá y esta casilla de acá, habría cambio de ¿cuántos bits? Esto es 1, 0 y 0, 0, ¿cierto? Y este de acá es 0, 0 y 1, 0. Entonces, para que lo revisen, pero pues básicamente lo que tenemos es que hay una correspondencia, y al simplificar esto de esta manera, pues nosotros podríamos decir que tendríamos que mirar que permanece constante. Entonces, si miramos acá, entre esta fila y esta fila de acá permanece constante, bueno, aquí tendremos que poner un nombre, digamos que esto se llama XYZW nuevamente, y entonces aquí diríamos permanece constante y en este caso Y sería negado. ¿Y quién más permanece constante? X en este caso estaría variando, pero si ahora vemos en columnas, entre este y este de acá, esto es 1, 0, ¿no? Entonces estaría cambiando Z, pero W permanece constante. Y W permanece constante en 0, entonces sería Y negado, W negado, ¿vale? Octetos, entonces lo mismo. Acá nuevamente hago la corrección, esto es 1, 1, esto es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 y 1, 0, para que no se les olvide. Entonces lo mismo, si yo tengo aquí A, B, C y D, yo podría agrupar 8 unos, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, si esto es 0, digamos esto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí la agrupación pues básicamente sería tomar estos 4 y los podría agrupar con estos 4 de acá. ¿Listo? Esta agrupación, ¿qué me daría? Pues que si yo hago esto, pues entonces me permanece constante. Bueno, las columnas todas están cambiando, ¿cierto? Y las filas, ¿qué pasaría? Miren que las filas cambia A, pero B permanece constante. Entonces en este caso eso es B negado. ¿Listo? Miren que entre más unos estemos agrupando, pues el número de variables que vamos a tener en la salida pues va a ser mucho menor, ¿no? Lo mismo pasa acá, miren. Entonces yo podría agrupar estos de acá, todos estos 8, ¿cierto? Y entonces lo que podría tener es que mi salida es, si esto nuevamente es A, B, C y D, pues lo que vamos a tener aquí es que hay cambio en todas las filas, ¿cierto? Y en las columnas, entre este y este de acá, miren que el único que permanece constante en este caso sería D, que es uno aquí y uno acá. Entonces D sería el resultado de esto. Y lo mismo acá. Entonces hago agrupación entre estos 4 y estos 4 de acá. ¿Listo? Y al agrupar estos 4 y estos 4 de acá, pues lo que voy a tener es que todas las filas van a cambiar, pero en el caso de las columnas, entonces nuevamente si yo esto lo llamo A, B, C y D, lo que va a suceder es que en el caso de las columnas, pues D permanecerá constante. Entonces en este caso esto será D negado. ¿Vale? Ejemplos. Entonces, cosas que podríamos tener. Nuevamente, hago el cambio acá. Esto es 1, 1. Esto es 1, 0. Esto es 1, 1. Y esto es 1, 0. 1, 1 y 1, 0. Recuerden que siempre es 0, 0, 0, 1, 11 y 10 en el caso de 4 variables.
Si yo tengo algo como esto de acá, pues de acuerdo a lo que yo les comenté, entre mayor número de unos yo tenga, pues menor número de variables tendré. Eso quiere decir que si yo agrupo todos estos de acá, pues tengo cambios en todas las filas, pero también tengo cambios en todas las columnas. Entonces, si esto es x, por ejemplo, pues aquí simplemente x va a ser igual a 1, ¿vale? Aquí hay otro caso, entonces yo podría agrupar como, miren que yo tengo estos 4 de acá, con estos 4 de acá, puede ser una agrupación. Ese término que nos da, pues en nuestro caso, decimos es, hay cambio en todas las columnas, sin embargo en las filas, el término que permanece constante sería b, y como vale 0, entonces esto será b negado. ¿Qué más debo agrupar? Miren que yo tengo estos 4 de acá, entonces puedo agrupar estos 4 unos, y estos 4 unos para nuestro caso es que hay variación en todas las filas, pero las columnas permanecen constantes y por tanto C vale 1, C vale 1 y D vale 0. ¿Y qué más puedo agrupar? Entonces tengo este 1 y este 1 de acá me faltan, ¿no? Entonces, ¿qué agrupación podría hacer? Yo podría tomar estos dos, ¿cierto? Puedo tomar estos dos de aquí o puedo tomar estos dos de aquí, los que yo quiera. Entonces, si yo agrupo, por ejemplo, estos dos de acá, ¿cierto? Esta agrupación me va a dar otro término. Y en este caso, este otro término es que A vale 1, B está cambiando y permanece constante C y D en 1. ¿Listo? Me sirve agrupar con otro elemento porque me ayuda a simplificar variables. En este caso, mire que la variable que simplificamos es B. Si las hubiese tomado como uno solo, pues tendría que meter la variable B. Y pues digamos que el objetivo del mapa es tratar de mirar las posibles combinaciones que me permiten hacer esa reducción. Lo mismo va a pasar con este 1 de acá. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo lo simplifico? Entonces yo podría tomar este 1, por ejemplo, ¿cierto? Y lo tomo con este 1 de acá. Y ese valor de acá, esta simplificación, pues lo que me va a dar es que permanece constante A y B en 1. Entonces esto va a ser el término es AB. ¿Listo? Y en términos de las columnas, el que permanece constante es D en 0. Entonces esto sería AB denegado. Y por tanto el resultado de esta matriz pues va a ser la suma de este término más este término más este término más este término de acá. ¿Listo? Otra posibilidad pues es que yo tengo este de acá. Entonces otro ejercicio este de acá. Si ustedes se dan cuenta pues acá yo tengo un grupo de 4 unos que son consecutivos. Entonces yo podría agrupar este de acá. Y este término de acá lo que me va a decir es que permanece constante C negado y D negado. Tengo aquí 3 unos, pero ustedes ya saben que no puedo multiplicar, agrupar número impar de unos. Por tanto, lo que tendría que hacer es agrupar estos dos de acá. De esto me va a salir una representación, que en este caso pues es que A permanece constante, B cambia, por tanto se elimina, y C y D permanecen constantes. Entonces esto es C y D, ¿vale? Pero este 1 que está acá, pues la idea es que también yo lo pueda simplificar y pues la idea no es agruparlo solo, sino simplemente yo podría tomar este valor o estos dos de acá y tomando estos dos de acá, pues A cambia, B es 1 y tengo que C y D es 1. Y finalmente este término de acá, entonces miren que lo mismo, está solo, yo podría agruparlo o tenerlo, tomarlo como solo, pero entonces tendría variaciones tanto en A y en B y en C y D. Entonces lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es que podría agrupar este 1 de acá con este 1 de acá. Acuérdense que son adyacentes. Y haciéndolo de esa manera, nosotros decimos, vea, son constantes las filas, por tanto, A vale 1, B vale 0, y en el términos de las columnas, pues nosotros tendríamos que permanece constante D con un valor de 0. Entonces esto será A, B negado, D negado. ¿Listo? Y el resultado pues será la suma de estos términos de acá. ¿Listo? Existen también algunas condiciones que para algunos ejercicios, como veremos más adelante y demás, pues hay niveles para los que la salida no se define. Entonces a nosotros nos podrían dar una tabla de verdad como la que está a continuación. Nos dice, mire, tenemos 3 entradas, que en este caso es A, B y C, y nuestra salida se llama Y. Y las posibles combinaciones son estas de acá.
Entonces, para algunas de ellas, por ejemplo, ya tiene la definición de qué corresponderá el valor, si es un 0 o un 1. Este caso es un 1, 1, 0 y 1. Pero existen momentos en los cuales, por ejemplo, y piensen en un sistema de alarmas. Un sistema de alarmas es probable que, eh, por ejemplo, si tengo muchos sensores distanciados a una gran, digamos, a una distancia apreciable, y yo dentro de ese sistema estoy considerando que, por ejemplo, eh, si se activaran todos a la vez sería una condición que no me interesa. Por ejemplo, pues yo podría decir, mire, si es A, B y C y todos se activan a la vez, pues implicaría que esto es 1, 1, 1, pero no me interesa que evaluar esa condición, pues simplemente para mí esto, el valor de la salida sería una X. En este caso del ejercicio lo que nos están diciendo es, vea, cuando A vale 0, B vale 1 y C vale 0, pues no nos importa que haya la salida. ¿Listo? Lo mismo aquí, cuando A vale 1, B vale 0 y C vale 1, no nos importa que haya la salida. Puede ser un 0 o un 1, ¿vale? Y eso es muy beneficioso para nosotros porque cuando construimos la tabla que está aquí, entonces tenemos tres variables A, B y C. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, 0, 1. Si ustedes dan cuenta está bien construida. Y lo que tenemos aquí es la distribución 0, 1, 1, 1, X, 0, 1, 1 y X. ¿Listo? El hecho de que no importen implica que para nuestro caso pueden valer un 0 o un 1. Y como yo tengo que hacer simplificación, pues básicamente lo que yo tengo que hacer es definir qué va a pasar con estas X. Entonces lo que me dice Carno es, si usted las necesita y le sirven para su simplificación, pues utilícelas. Entonces en nuestro caso, miren que por ejemplo, yo podría llegar y decir, miren, voy a agrupar, ¿cierto? Entonces en este caso tengo 1, 1, 1 y este de acá. Yo podría agrupar aquí y podría agrupar aquí como si fueran pares, pero miren que si yo por ejemplo defino este como un 1, yo podría agrupar completo y podría decir todo esto, 4 como tal, corresponden a un valor de, en este caso pues cambiarían todas las filas y permanece constante las columnas, y C vale 1, eso quiere decir que esto vale C. ¿Listo? Lo que sucede es que cuando yo ya la defino, pues queda definida, ¿no? Entonces, si esto es un 1, pues aquí para mí pues sería muy sencillo poder llegar y decir esto con esto lo agrupo también, ¿cierto? Y este me da otro término, que en este caso pues va a ser que permanece constante las filas. Entonces, A vale 1, ¿cierto? A vale 1, B vale 0, entonces será negado. Y tengo que mirar si hay cambios en las columnas. Como hay cambios en la columna, pues simplemente se elimina la variable C. Finalmente, pues yo tendría que mirar qué hago con esta X de acá. Como yo ya agrupé todos los unos, digamos que no me interesaría agrupar esta X de acá o definirla como 1. ¿Por qué? Porque es que si yo la defino como 1, miren que en este caso pues ya la salida de este circuito pues básicamente va a ser C más A por B negado. Si yo definiese esta X como 1, me va a aparecer un término adicional. Y recuerden que la idea del mapa de Carnot pues es hacer simplificación. Entonces en este caso yo esta variable X pues simplemente la considero como un 0 y no lo tengo en cuenta en mi agrupación. Si me sirviera, por ejemplo, o apareciera otra variable, un 1 acá, por ejemplo, pues miren que si tengo un 1 acá, yo ese 1 lo hubiese podido agrupar con este de acá y no necesariamente definir esta de acá. ¿Listo? Pero pues como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, existen múltiples opciones de poder agrupar y por tanto, digamos, van a existir equivalencias entre los diferentes resultados que yo puedo obtener del mapa de Carnot. Sin embargo, la idea es que las agrupaciones se hagan de la mejor manera para tratar de tener la versión simplificada del circuito. ¿Vale? Estas son algunas referencias de dónde tomé esta información y para que ustedes puedan consultarlas. Recuerden que pueden tomar cualquier edición de alguno de estos libros y cualquier otro libro de electrónica digital trae básicamente los mismos contenidos. Muchas gracias.